Hola, buenas tardes o días o noches, profesor Félix. Vengo a presentarles los tres ejercicios del parcial durante el video. El primer ejercicio nos dice que debemos demostrar probar que la colección de todos los rectángulos abiertos, es decir, sin sus bordes, es una base para que una topología sobre el plano sea A un subespacio X, demostrar cada una de las siguientes afirmaciones. Entonces, la primera nos pide que si Y es un subconjunto abierto de un espacio X y si A es abierto en Y, entonces A es abierto en X. Y el segundo afirmación es que si Y es un subconjunto cerrado de un espacio X y si K es cerrado en Y, entonces K también es cerrado en X. Entonces vamos a proceder a esto primeramente a demostrar que los rectángulos abiertos forman una base para una topología en un plano. Entonces tenemos un conjunto B que es una base para una topología sobre un conjunto, en este caso X. Si se satisfacen pues las siguientes condiciones. Entonces para la primera condición que tenemos, que para la primera condición es para cada X que pertenece a X, al conjunto, ¿cierto? Existe algún B que pertenece pues al conjunto B. De tal que tengamos la siguiente forma, tal de que ahora tengamos tal que X pues pertenezca al conjunto B, ¿cierto? Listo. La siguiente condición que deberíamos tener para que esto B sea una base para una topología, tenemos que si X pertenece a B1 interceptado a B2, ¿para qué? Para que B1, B2 y esto pertenezcan al conjunto B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que existe un B3 que pertenece al conjunto, tal que X va a pertenecer a B3 contenido en B1 interceptado en B2. Entonces, en este caso X va a ser igual a R2. Y B, o sea, el conjunto B es el conjunto de todos los rectángulos abiertos, es decir, sin bordes. Y entonces ahora vamos a verificar las siguientes condiciones, las que nos pedía, la de cobertura y la de intersección. Entonces ahora en la cobertura tenemos que un punto X que sea igual a un X1 y un X2 que pertenezcan a R. Entonces vamos a que podemos tomar un rectángulo abierto concentrado en X. Por ejemplo, vamos a tomar AB X1 menos epsilon a X1 más epsilon, esto sería X2 menos epsilon y X2 más epsilon. Uy, estaba quedando sin tablero. Y ahora en la intersección, ¿qué vamos a hacer? En la intersección, vamos, que si tenemos un X que pertenece a un B1 interceptado a B2 con B1 y pues B2 que pertenezcan a B, ¿cierto? Al conjunto B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que B1 interceptado B2 es un conjunto abierto, es conjunto
conjunto abierto en R2. Por definición de los rectángulos abiertos, entonces podemos construir hasta un rectángulo, bueno, podemos construir también un rectángulo B3 alrededor de X. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, tal que tengamos un B3, un B sub 3, que contenga a B1 e intersecte a B2. Por lo tanto, la segunda condición, pues también se satisface por esto, porque los rectángulos abiertos forman una base para una topología sobre R2. Listo, entonces para la parte 2, la condición 2 que nos pedía las propiedades de los conjuntos abiertos y cerrados en un subespacio, entonces vamos a tener esto a X que sea pues un espacio topológico, y que Y esté contenida en X, ¿cierto? Bueno, que X es un subespacio con la topología subespacial, ¿cierto? La topología subespacial. Entonces, si tenemos un Y que es abierto en X y A es abierto en Y, entonces A es abierto en X, que era lo que nos colocaba el ejercicio, ¿cierto? Entonces, la definición de la topología subespacial, implica que A es abierto en y existe un conjunto abierto entre, pues podemos elegir U que contiene a X de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, la U que está contenido en X, tal que A pertenezca a U en la unión, U unido a Y, ¿cierto? Dado que Y es abierto en X, la unión de U y Y es abierta en X. Puesto que Y no restringe los puntos interiores de X. Por lo tanto, A es abierto en X también. Entonces, ¿qué tenemos? Dado que Y es abierto en Y es abierto en X, cuando U está en la unión de Y, es abierto en Y. Entonces, tenemos que no, perdón, todavía no. Restringen los puntos, por lo tanto A es abierto. Ahora vamos a continuar con la parte 2, donde se habla de las propiedades de los conjuntos abiertos y cerrados de un subespacio. Entonces tengamos que X es un espacio topológico. X es un espacio topológico y Y está contenida en X, que es un subespacio con la topología subespacial. Entonces, tenemos primero que si Y es abierto en X y A es abierto en Y, entonces A es abierto en X, ¿vale? Entonces, la definición de la topología subespacial implica que A es abierto, que A es abierto en Y, ¿listo? Es abierto en Y si existe un conjunto que contenga a X, tal que A sea igual a ese conjunto intersectado con Y. Entonces, dado que Y es abierto, entonces escribamos por acá, Y es abierto Y es abierto en X,
cuando U intersecta Y, ¿cierto? ¿Vale? Entonces es abierto, pues es abierto en X. Pues Y no restringe los puntos interiores en X. Por lo tanto, A es abierto en X. Entonces nos decía también que ahora nos dice que si Y es cerrado en X y K es cerrado en Y, entonces K es cerrado en X. Entonces nuevamente vamos a borrar esto acá rápido. Entonces ahora que nos pide la definición de topología en esta parte, entonces del subespacial implica que K esto es cerrado en Y. Y esto, si existe un conjunto cerrado, pues cojamos C, que contenga a X, tal que K sea igual que C intersección Y. Entonces, dado que Y es cerrado en X, ¿cierto? Es cerrado en X, K va a ser igual a C con la intersección de Y. Esto implica que bueno, vamos a hacer acá. Eso implica que K es una intersección de conjuntos cerrados en X. K es intersección de conjuntos cerrados en X. Lo cual quiere decir pues que son, pues sí, como acabas de decir, es cerrado en X. Y ahí terminaría el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio de la presentación y sustentación de los ejercicios de topología, vamos a resolver el segundo que dice que sean X tau un espacio topológico y A contenido en X si el conjunto de B es igual a B1 con I que pertenece a I es una base para tau. Entonces tenemos que el conjunto B sub A es igual a la intersección B y esto B sub I que pertenece al conjunto B, que es una base para tau sub A. Nos dice también que sean BI que pertenece a tau y que pertenece al conjunto I, entonces A intersección B que pertenece a tau A, así B sub A contenido a tau A sea A intersección G que pertenece a TA con G que pertenece a tau. Vamos a notar que esto G es igual a la unión que están entre las I que pertenecen a I de B sub I. Entonces la intersección de A intersección G es igual a intersección a la unión de todos los I que pertenecen a I de B1, de BI es igual a la unión de todos los I que pertenecen a I de A intersección BI. Es decir, que A intersección G es una unión de elementos del conjunto B sub A, por lo tanto B sub A es una base para tau. Entonces vamos a argumentar por qué A, unión de todos los I que pertenecen a I, está de A intersectado B sub I. Entonces tenemos que sea X tau un espacio topológico, ¿cierto? Un espacio topológico. Y esto A esté contenido en X. Sí, tenemos que
El conjunto B es igual a B sub I de todos los I que pertenecen ahí, ¿cierto? Es una base para tau, entonces tenemos que B sub A, el conjunto B sub A es igual a intersección B sub I, tal que B sub I pertenezca a los B. Entonces, que esto sea una base para T. Entonces ahora vamos con la demostración. Entonces tenemos que el conjunto B sub A que está contenido en tau A. Entonces, sea para el conjunto B sub I que pertenece a tau, de todos los I que pertenecen a I, entonces la A intersección B sub I pertenece a tau A. Entonces, así, el conjunto B sub A contenido en tau A. Entonces, cumplimos la primera condición, que los elementos de la base B sub A, que los elementos de la base B sub A estén contenidos en la topología tau. Ahora bien, dado que tenemos la intersección G, a intersección G que pertenezca a tau con todos los I que pertenecen a I, ¿cierto? Con G que pertenezca a tau. Entonces, como tau esto se construyó a partir de la base B, entonces vamos a tener que, como tau se construyó con la base, a partir de la base B, bueno, se construyó con la base del conjunto B. Esto está contenido en la topología de, no, olvídenlo, con la base B, entonces vamos a tener que G va a ser igual a la unión de todos los I que pertenecen a I de B, como tau se construyó con la base B, a partir de la base B, entonces vamos a tener que G va a ser igual a toda la unión de las J que pertenecen a I de BJ. Entonces, por otro lado, tenemos que A intersección G es igual a A intersección con toda la unión de los J que pertenecen a I de B sub J. Esto es igual a la unión de todos los J que pertenecen a I de A intersección BJ, la cual pertenece al conjunto BA, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué hacemos? Acá aplicamos la distributiva de n de la intersección respecto a la unión. Acá, ¿qué tuvimos en cuenta? Entonces tenemos en cuenta que BJ tenemos, entonces sería A intersección por la unión
de BJ, de todos los J que pertenecen ahí, va a ser igual a A intersección de B de BA unión a B sub B unión a B puntos suspensivos hasta la unión de BN. Y esto se unen teniendo la siguiente forma. Entonces sería A intersección BA unido a intersección B sub B unido a A intersección B sub K o sub N, dando como resultado que es toda la unión de todos los I que pertenecen ahí de A intersección B, perdón, de todos los J que pertenecen a J de A intersección BJ. Continuando con lo que estábamos diciendo de que nos había dado que la unión de todos los J que pertenecen ahí de A intersección BJ cuando esta pertenece al conjunto B sub A, o sea, es decir, que en A intersección G es unión de elementos de el conjunto B sub A. Como cumple las dos condiciones anteriores, se concluye que el conjunto B sub A es una base para tau A. Entonces, ahora vamos a argumentar, entonces, bueno, escribamos acá que, entonces, B sub A es una base de tau sub A. Listo, entonces por ese lado. Ahora tenemos que argumentar por qué A igual a la unión de todos los I que pertenecen ahí de A intersección BI. Entonces primero notemos que entonces notemos que X es igual a la unión de todos los I que pertenecen ahí de B sub I, ¿cierto? Esto para todo I que pertenece a I, ¿cierto? Con BI que pertenece al conjunto B. Entonces vamos a notar lo siguiente. Entonces notamos que la unión de los I que pertenecen ahí de la intersección de A con B sub I es igual a A intersectado con la unión de todos los I que pertenecen ahí de B sub I. Esto es igual a la intersección de A con X y esto es igual a A. ¿Qué quiere decir esto? Que A está contenido en X. Entonces, así, A es igual a la unión de todos los I que pertenecen ahí de la intersección de A con B sub I. Y ahí quedaría demostrado. Bueno, entonces ahora con el tercer ejercicio y último, nos dice que demostremos la topología cuando f de x que tiende a y con y mu es un espacio topológico. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el tercer ejercicio de la sustentación del video. En este nos pide que hallemos el espacio topológico de f cuando tiende a x de y cuando y y ñu es espacio topológico, teniendo a tau la inversa de f con g que pertenece a mu, contenido en px. Entonces, lo primero que hacemos es probar si vacío le pertenece o no le pertenece a tau. Entonces tenemos que vacío pertenece a tau, ya que la inversa la inversa
de vacío es igual a vacío. ¿Por qué? Porque vacío pertenece a ñu. Entonces, por definición, ¿por qué? Por definición de topología. Entonces ahora tenemos que un X que pertenece a tau, tal que ya que la inversa de la función cuando es sub y es igual a x. ¿Por qué? Porque y pertenece a ñu, también por definición de la topología. En el segundo, entonces este nos cuadra. En el segundo tenemos que a y b pertenecen a tau. Entonces, por definición de tau, a va a ser igual a la inversa de f de g con b, que es igual a la inversa por g sub 2 con g1 y g2, bueno, esto es una g, y g2 que pertenezcan a mu, entonces, luego vamos entonces ahora a hacer la intersección. Listo, entonces continuando, vamos a hacer ahora la intersección de A, interceptado B, es igual a la inversa de la función de G sub 1 intersectado con la inversa de G sub 2. Entonces, esto va a ser igual por propiedad de la inversa, ¿cierto? La que nos dice, bueno, la escribo por acá en un ladito, la que nos dice que la inversa de f de un S interceptado con T es igual a la inversa de F1 de S intersección de la inversa de T. Listo, entonces aplicamos eso. Ahora acá entonces tendríamos que la inversa sería G1 intersección G2. Listo, entonces ahora, bueno, quitemos esto de acá. Entonces ahora, como new es topología, vamos ahí con una T, entonces, tenemos que G1 intersectado con G2 pertenece a ñu. Así tendríamos que A intersección B va a ser igual a F menos 1, la inversa, de G1 intersectado G2 que pertenecen a tau. Por lo tanto, acá en esta parte, A intersección B pertenece a tau. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente punto. Bien, ahora con el tercero tenemos que entonces sea, esto es U, hagámosla acá distinta, U sub I, de todos los I que pertenecen ahí, que sea una colección de elementos de tau, sea colección de elementos de tau. Listo. Entonces ahora cada U sub I va a ser igual a F menos 1 de G1 sub I, perdón, sub 1, perdón, teniendo esto acá con G1 que pertenece a ñu, a ñu. Y luego vamos a tener que la unión
Uy, se fue larga esa unión. Vamos a tener que la unión de todos los i que pertenecen a i de u sub i es igual a la unión de todos los i que pertenecen a i de la inversa de la función que tenemos, de f, perdón, de g1. Esto va a ser igual. Entonces, por propiedades de la inversa, ¿cierto? Si tenemos una inversa unido a un conjunto, podemos separar esa unión y esto, colocar la unión a la inversa. Entonces, por ejemplo, tenemos f a la menos 1 por la unión de todos los i que pertenecen ahí de un conjunto B va a ser igual a la unión de todos los i que pertenecen ahí de f a la menos 1 por B, por ese conjunto, ¿cierto? Que habíamos dicho B. Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a f a la menos 1 por la unión de todos los i que pertenecen ahí de g sub 1. Entonces, como cada G1 pertenece, vamos a ver si me quedo por acá. Como cada G1 pertenece a ñu, entonces vamos a tener que la unión de todos los i cuando pertenece a i de G1 pertenecen a ñu. Así también vamos a tener que la unión de todos los i que pertenecen a i de u sub i es igual a f menos 1 por la unión de todos los i que pertenecen a i de g sub 1 pertenecen a tau. Por lo tanto, la unión de todos los i que pertenecen a i de u sub i pertenece también a tau. Entonces, ahora por todos los que descubrimos por el punto 1, el 2, el de vacío, el otro y este, se concluye que tau es una topología para X, es una topología para X. Entonces, nos dice que tau es la topología más pequeña que hace AF continua. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, entonces esperen borrar acá rápido. ¿Eso qué quiere decir? Entonces tengamos un punto P. Que P sea topología. Que P sea topología. Una topología arbitraria, ¿cierto? Que hace continua a F. Topología arbitraria que haga continua a F. O sea, es decir, un F de XP, entonces un Y de ñu, que sea continua, ¿cierto? Es continua. Entonces, por definición de continuidad, dado que tenemos a A que pertenece a mu, de F a la menos 1 de A que pertenece al AP, pues esto acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Que tau está contenido en P, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a tomar un K
Entonces, tomamos un K que pertenezca a tau y demostramos que ese K pertenece, debemos demostrar que ese K pertenece a P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dado que K pertenece a tau, entonces acá lo vamos a escribir. K pertenece a tau, entonces K va a ser igual a f a la menos 1 de g sub 1, donde g sub 1 pertenezca pues a mu, ¿cierto? Pero recuerdan el tablero anterior, lo que hemos señalado en X, que habíamos dicho que por definición de continuidad, dado que A pertenezca a mu, de f a la menos 1 de A, que pertenece a P, entonces vamos a tener que K es igual a f a la menos 1 de G pertenece a P. Entonces, luego, K pertenece a P. Por lo tanto, tau está contenido en P. Entonces, así tau va a estar contenido en cualquier topología, qué horrible eso, en cualquier topología, ¿cierto? Que haga continua a f, cualquier topología que haga continua a f. Y listo, o sea, sería pues la más pequeña, entonces ahí quedaría demostrado el tercero.